Bueno, eh, son las 6:30, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a esperar un minutito a ver quiénes más se conectan. Le voy a avisar a Amy, profe. Bueno, Profe, voy a estar escribiendo por el chat porque ahorita tengo malo el audio.
Gracias, gracias. Entonces, ya había avanzado algo. Pero bueno, regresemos entonces a lo que estaba hablando sobre el comunismo, el sistema comunista, que es el tema. Lo que pasa es que yo ahí en el link le puse el título del tema de la sesión 7, que son los procesos electorales. Pero estaba hablando sobre el asunto del comunismo. Vamos a volver a compartir la pantalla, ¿verdad? El sistema político comunista, que son lecturas que ustedes tienen ahí posteadas en la plataforma, ¿verdad? Eh, Estaba diciendo que el principal exponente de esta idea es Carlos Marx y su discípulo y su codiscípulo Federico Engels, pero en este caso decía yo que Federico Engels era un poquito más conservador. Pero la ideología se sustenta en la teoría marxista, la teoría política marxista en el manifiesto marxista, el manifiesto del comunismo y la dialéctica marxista. Este sistema surgió, como dice aquí la lectura, en el siglo XIX y se basó en la lucha de clase y la propiedad común de los medios de producción. Entonces, esa es la tónica marxista cuando debe existir el comunismo. Cuando habla de la propiedad común, es decir, que en el sistema comunista no puede existir propiedad privada sobre los medios de producción, porque para Marx eso es lo que profundiza las brechas y las divisiones entre las clases, la propiedad privada. Entonces, la doctrina y la filosofía política inspirada en este sistema se basa en esos conceptos teóricos marxistas, que es lo que más o menos quisieron practicar los soviéticos cuando aparece la extinta Unión Soviética y nace allá en 1922, que la crea Vladimir Lenin,
Lenin fue un discípulo marxista. Lenin fue el que incursionó las ideas del siglo XIX, del comunismo, al siglo XX con la revolución bolchevique en 1917 en la antigua Unión Soviética. Es decir, este es el padre de la teoría del socialismo, el que comienza a plantear. Lo que pasa que los teóricos manejan de que para poder llegar al comunismo tiene que pasar la primera fase, que es el socialismo. Es decir, el socialismo es la antesala, por decirlo de esa manera, para poder llegar al comunismo. Entonces, de alguna manera se debe de manejar de que el comunismo pues es una situación que puede ser, que es irreal, pues no existe, no existe totalmente en la medida que los países eh, comiencen a liquidar la propiedad privada, y cómo va a marchar el sistema de la economía en un país donde se liquide la propiedad privada. Si los países que liquidan la propiedad privada no tienen los medios importantes para producir, que son los medios de producción. Este es el gran problema que está pasando en Cuba ahorita mismo. Cuba se ha acercado bastante al sistema comunista, pero no es muy vehemente, no es muy, digamos, no es muy practicado por la sociedad, porque existen las grandes diferencias de clase. Es decir, en el mismo sistema social, bueno, Lenin planteaba de que en la primera etapa del comunismo, que es el socialismo, todavía iba a existir la sociedad privada. Entonces, para que el comunismo exista, debe de desaparecer el Estado. Esa es la otra parte importante de que para que pueda existir esta, es- esta filosofía o este sistema político, ¿verdad? Entonces, debe de desaparecer la- el Estado está basado en la lucha de clases, sí, y en la propiedad común de los medios de producción. Y así pues se va entendiendo, ¿verdad? Según los comunistas, todo ello genera una brecha. Todo lo que es la riqueza, capital, genera una brecha entre clases sociales frente a lo que surgiera en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, para eliminar la división entre pobres y ricos. El manifiesto del Partido Comunista, ¿verdad?, es la síntesis fundamental que lo publicó Carlos Mario y Federico Engel en 1848, para poder demostrar en parte a la gente de que la sociedad capitalista se divide en dos grandes clases, el proletariado o clase obrera, la mayoría de la población y la burguesía. Esas son las dos clases que existen. De hecho, pues realmente no estaban tan lejos de la realidad, porque la revolución industrial vino a dividir la sociedad en clases, ¿verdad? El modelo de producción que se utiliza dentro del régimen capitalista provoca profundas desigualdades sociales, derivada, por ejemplo, de la plusvalía en el sistema de producción, generada por el trabajador, de la que se adueña el empresario. Y hasta cierto punto, pues, es cierto esa parte de lo que dice Carlos Marx. Es decir, la plusvalía es un derecho ganado del trabajador, pero el capitalista se queda con la plusvalía que se genera por el trabajador en la elaboración de un determinado producto. Y eso está debidamente evidenciado en los dos grandes capitales de Marx, capital del tomo 1 y el capital tomo 2. Entonces, el objetivo del movimiento sería la conquista del poder por parte de la organización comunista, que establecería una dictadura del proletariado y la planificación central de la economía, aboliendo las clases sociales.
la estructura de la dominación de las élites gubernamentales y la propiedad privada en los medios de producción. Al hacer todo esto, de lo que acabo de darle lectura yo en esta lectura, entonces se pasaría a lo que es el comunismo. Primeramente hay que liquidar el Estado, porque el Estado es el órgano represor por excelencia de la sociedad. Al no existir Estado, entonces existe el comunismo. Pero es bastante complejo, ¿verdad? Porque el Estado ya se diseñó. Entonces, esa es la parte fundamental de lo que se podría hablar de esa primera parte. Después vienen algunos aspectos que se trata de diferenciar entre el autoritarismo y totalitarismo. En términos más prácticos, pues el totalitarismo es básicamente una forma, es una esencia totalmente importante que se debe basar en la forma de cómo se rige el poder político, ¿verdad? El poder político sobre la sociedad. Entonces vas a determinar que la democracia, hay tres términos muy contradictorios: democracia, autoritarismo y totalitarismo. Entonces, ¿qué es autoritarismo? ¿Qué es totalitarismo? Entonces, yo no veo muy lejos el autoritarismo del totalitarismo, ¿verdad? Porque son bastante sinónimos, por decirlo así. La democracia que existe en la actualidad, muchos teóricos la han definido como una democracia que se utiliza como sinónimo de democracia liberal o democracia constitucional. O sea, que esta democracia aparece como un tipo genérico de Estado surgido de la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Entonces, pero es el sistema de democracia liberal. Pero la democracia tiene un origen muy místico, por decirlo así. Es decir, aparece en Grecia, pero ni siquiera los filósofos griegos estaban de acuerdo con la democracia. Por ejemplo, Aristóteles decía que la democracia es un sistema de gobierno corrupto, ¿verdad? Porque provoca mayor libertinaje y mayor libertad y se vuelve la sociedad muy anárquica y muy desorganizada y corrupta, decía Aristóteles. Entonces, para Aristóteles, el modelo de gobierno más importante era la monarquía, ¿verdad? En ese caso. Entonces, pero evidentemente que las democracias tienen muchas dificultades, por decirlo así. No todos los habitantes de un Estado democrático participan en la política, por ejemplo. Actualmente la democracia se considera como una forma de Estado en la cual el poder para cambiar las leyes y las estructuras de gobierno, así como el poder de tomar todas las decisiones del gobierno, reside en la ciudadanía. Entonces, yo no veo muy lejos estos términos autocráticos y totalitarismo porque son bastante sinónimos. Lo único que la autocracia es un grupo, es un sistema de gobierno también. La autocracia, la democracia, la autocracia y el totalitarismo son sistemas de gobierno. En el caso de la autocracia, ¿verdad? Es un grupo de gobierno que utiliza la ley al margen de la participación de la sociedad en ella, pues en la visión de la sociedad. Entonces, en este caso, y el totalitarismo, pues es un sistema de gobierno que tiene en la parte fundamental todo lo que tiene que ver con el control de toda el poder político de un Estado. El autoritarismo surgió después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y es uno de los conceptos que, como el totalitarismo, se ha utilizado en oposición de la democracia. Dice aquí la lectura, y es lo que estaba explicando yo. Entonces, sin embargo, estos conceptos son poco claros y a menudo inestables en relación con los diferentes contextos.
no es un tipo de democracia liberal ni constitucional la autocracia. Es decir, los gobiernos autocráticos ejercen una autoridad opresiva que impide la crítica y restringe el ejercicio de ciertas libertades públicas fundamentales. Entonces ahí es donde es bastante muy común con el totalitarismo, ¿verdad? Con lo único que los gobiernos autocráticos dan como una cierta especie de libertades. Sin embargo, los gobiernos totalitaristas pues no dan esos, esos, este, esos espacios de libertad que existen. Entonces, el tipo de organización jurídico-político social, Estado en el totalitarismo, pues el Estado tiende a reglamentar la totalidad de las relaciones sociales, es el Estado en sí, ¿verdad? El Estado tiende a controlar en la mayor medida posible todos los aspectos de la vida individual. Eso es en el totalitarismo. En el caso del autoritarismo, pues un poquito menos flexible. En el totalitarismo, el Estado ostenta un rango preeminente, tanto en el plano valorativo como asimismo en cuanto a la efectiva organización de la vida de la sociedad. Y esa es otra parte eh, que podemos manejar, ¿verdad? El otro tema aquí era los sistemas de partidos, pero ya eso ya lo trabajamos, y el sistema de los procesos electorales, que también es otro tema que queremos tocarlo en la próxima sesión, porque es un tema bastante largo. Y la última parte de esta sesión es que es la monarquía. La monarquía es la forma de gobierno en la que el poder está centrado en el rey, cargo al que se accede por linaje de sangre. Consiste en la presencia de un monarca con poder absoluto, lo opuesto a las formas de gobierno republicanas en las que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes a la jefatura del Estado. En algunos estados, lógicamente, pero hay gobiernos republicanos que ejercen en sistemas liberales o presidencialistas que ejercen la jefatura de gobierno y jefatura de Estado, las dos cosas. En el sistema de la monarquía se considera al rey como un representante del poder divino en la tierra. Ese es por lo menos el concepto tradicional y clásico que se tenía de la monarquía en el siglo XVIII, XVII, XIX. Pero ya hoy por hoy, pues lo que existen son monarquías, una monarquía parlamentaria o monarquías constitucionales, que es donde el rey ejerce un poder simbólico como representante o jefe del Estado, pero el que lleva hasta cierto punto el poder, el ejercicio del gobierno, son son otras autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay algunas características que sería bueno mencionarlas de las monarquías. Es un sistema político basado en el gobierno de una sola persona, eso ya se dijo, que tiene poder absoluto, tener un rey que solo puede acceder al cargo de manera hereditaria, tener un monarca que es símbolo de continuidad, única organización política administrativa, etcétera. Recuerden que en esta época del mundo en el que estamos actual ya no existen las monarquías clásicas, las que están son las monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales. Algunas sí tienen, por ejemplo, en los países árabes, tienen esa característica de monarquías absolutas, que son las que estaban anterior a la Revolución Francesa. Por ejemplo, dice aquí, durante la Edad Media, a partir del siglo XV, las monarquías se basaban en las tradiciones teocráticas, que consideraban a los reyes como representantes de Dios en la tierra y que debían proteger a su pueblo. En la antigüedad se creía que los monarcas eran descendientes directos de los dioses. Dígame, Isaac. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Messer. Sí, profesor, solo quería añadir, recordando, ¿verdad?, que nos podemos ir a la historia en el antiguo régimen.
que, por ejemplo, en Francia existió un rey que se llamaba Luis, era Luis XIV, y él dijo una famosa frase, dijo Luis XIV, el Estado soy yo, mencionando pues, como usted decía, que el rey ejercía el total poder, pues. Así es, Jaime Mesaque, excelente. ¿Ves? Y aquí entonces aparecen algunas monarquías absolutas, entre las principales se destacan, ya la había dicho, está la monarquía Arabia Saudita, Brunei, Bután, Jordania, Kuwait, Marruecos y Suazilandia, también llamada Eswatini. Estas son algunas monarquías actuales absolutas que existen, pero en el continente europeo no son absolutas, son parlamentarias o constitucionales. Existen cuatro tipos principales de monarquía: monarquías teocráticas, ¿verdad? Es la monarquía religiosa, por decirlo así. Es la que no presenta división de poderes y el rey tiene poder absoluto. Además, se impone la religión dominante, por lo que las políticas de Estado comparten muchos de los privilegios, como ocurre en los países árabes o en el Vaticano. Monarquía absoluta, ¿verdad? Monarquía constitucional, que es la que yo estaba diciendo, que es la que se presenta, es la que presenta una división de poderes, por lo que el rey cumple la función de jefe de Estado y ejerce control sobre el poder ejecutivo. Es un tipo de gobierno de transición entre la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. Aquí está la otra que yo les había mencionado, la monarquía parlamentaria, también llamada monarquía democrática. Es la que presenta la más amplia división de poderes y ninguno recae en el rey, que solo cumple la función de jefe de Estado. Entonces, las monarquías constitucionales y las monarquías parlamentarias son monarquías muy democráticas, muy liberales, por decirlo así, con excepción de las monarquías absolutas que aparecen en Arabia Saudita, Brunei, Bután, Jordania, etcétera. Y bastante relacionado a lo que planteaba Mesac sobre el ejercicio del poder en una sola persona, cuando Luis XIV dijo pues que el Estado, él era el Estado, pues, y que no había nadie, no había otra más autoridad que él, y él tenía que hacer valer el concepto de la justicia mediante el poder absoluto que él tenía sobre la sociedad. Profesor, Dígame, joven. sí, disculpe, ¿cómo se puede considerar a la monarquía una forma de gobierno pura o impura, según lo dicho por Aristóteles? Bueno, pero Eh, sí, esa pregunta me saca, es muy excelente pregunta. sí, Mira, sí, no, para mí, en términos de teoría y práctica política, no existe una monarquía pura. Yo desacuerdo un poquito con Aristóteles, aunque Aristóteles decía pues de que hay una monarquía pura y una monarquía impura, la que incurre a actos ilícitos, pues prácticamente. Y la monarquía pura, pues es la que actúa conforme un orden jurídico existente, ¿verdad? Entonces, si hay en la plena actualidad, no vas a dividir esos conceptos, porque las monarquías ya están establecidas ahí, como las que te acabo de mencionar ahorita: monarquía constitucional, monarquía parlamentaria. Cuando se pueda identificar un gobierno, ya sea monarquía o no, un gobierno con características democráticas o no, esos gobiernos pues siempre incurren a actos impropios de el ordenamiento jurídico que existe en ese país. Y siempre hay problemas con ellos, pues con estos países que aunque se llamen países democráticos o regímenes democráticos, siempre incurren a ciertos problemas que no van conforme la, la, la licitud de la norma jurídica, pues. No sé si alguien va a preguntar más. Solo Mesac participó hoy.
Bueno, entonces, en ese caso, pues hay sistemas políticos que son correctos. O sea, en teoría, pues, se está hablando del comunismo. El comunismo, en teoría, puede ser un sistema político muy importante y cabal, como dice el salvadoreño, como dicen los salvadoreños, pero de alguna manera, ¿cómo puede ser el comunismo un sistema político 100%, 100% confiable? Bueno, cuando las cúpulas sepan gobernar el sistema y aprendan a saber que toda la consecuencia jurídica del sistema tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, pues ahí va a tener la sociedad, perdón, ahí la sociedad va a tener una, va a tener confianza, pues va a creer. Lo que pasa es que la sociedad se vuelve incrédula, ¿verdad? Son escépticos políticamente. Todos los modelos tienen errores, excelente Randall, todos los modelos tienen errores, no, ninguno es correcto, ¿verdad? Porque ningún modelo político, llámese democrático o socialista, no tienen, se dejan llevar por lo bueno, como dice Randall, ¿verdad? Todos tienen sus errores, ninguno es perfecto porque son productos del hombre y el hombre no es perfecto en sus actitudes. Como decía ahí en el buen nicaragüense, perfecto solo Dios. Entonces, eso hay que tomar en cuenta siempre, porque uno no puede decir, bueno, este es bueno, este es malo, este es aquello, este es aquí, esto es allá. Uno debe tener fundamento de lo que dice para no caer en susceptibilidades o caer en errores o caer en situaciones adversas y creas un descontento o creas una manipulación, porque puede ser manipulable todo eso. Creo que el comunismo pierde su esencia al corromperse, sí, pierde cualquier tipo de sistema, en eso estamos, cualquier tipo de sistema pierde su esencia, tanto el comunismo como el liberalismo, el socialismo, etcétera. Pero mientras no exista comunismo, no se puede seguir hablando de comunismo, no existe el comunismo. Esa es una parte de la teoría política que se puso en este programa y la verdad es que estos temas son importantes debatirlos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no son situaciones que las vas a tomar como un hecho, ¿verdad? Como un hecho porque en la medida que hay un cierto libre albedrío en nuestro pensamiento, no se van a asociar las cosas como deben de ser, ¿verdad? Existen otros valores que son mucho mejores dentro de una sociedad como la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, pero eso se puede practicar sin estar sujeto a un concepto ideológico político. Yo, por lo menos, si ustedes pueden hacerlo, lo hacen, practicando la solidaridad, el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia y todo eso. Son valores que cada quien puede practicar, ¿verdad? Son valores que están tanto en un ambiente social como en otro ambiente social, que no obedece a ningún recurso político. Recuerden que el político utiliza la política para sacar réditos personales y dentro de todas esas pautas políticas que el político inventa está la asociación hacia el bien común, hacia esto, hacia aquello, etcétera, pues. Pero eso ya está en dependencia de cada quien. Bueno, chicos, me quedan 4 minutos para retirarme. Si no me retiro, no me van a grabar esto. Yo creo que hoy vamos a ver quiénes vinieron. Vinieron 10 muchachos, ¿verdad? Vamos a tomarle allí este, un pantallazo para tener la participación, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Tal vez ahora en la semana les deje una batería de preguntas
para que en la sesión que viene ustedes trabajen en toda la sesión ustedes y no sea solo yo que venga a hablar en toda la sesión, ¿verdad? Y ustedes trabajen también. Muchas gracias por haberse conectado en la noche de hoy. Pues pasen buenas noches, vayan a descansar, pasen un buen fin de semana, que la pasen con sus padres. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.